Bienvenido, bienvenida a esta nueva lección donde vamos a estar tocando un tema muy importante que es acerca de los patrones en la gráfica. Estos patrones nos pueden determinar en la gráfica tanto continuidad como un cambio de direccionalidad. Esto nos va a ayudar a nosotros para poder tener entradas mucho más claras, mucho más específicas. Obviamente que estos patrones por sí solos no van a ser 100% efectivos, acompañado de la estructura de mercado más el retroceso de Fibonacci y algunas otras cosas más que vas a ir aprendiendo, te van a ayudar a vos a ser muy, pero muy preciso en tus entradas. ¿Qué son los patrones en la gráfica? Los patrones en el gráfico de trading son formaciones repetitivas y reconocibles que sugieren posibles movimientos futuros del mercado. Estos patrones, que pueden identificar la continuación o la reversión de una tendencia, son utilizados por los traders para identificar oportunidades de entrada y salida del mercado. Repasando, tenemos dos patrones en la gráfica. Un patrón de cambio en la tendencia y un patrón de continuidad. De una tendencia bajista pase a alcista y viceversa. Supongamos que tenemos una tendencia alcista y encontramos un patrón de cambio y el precio me haga un cambio a la baja. Después tenemos el patrón de continuidad. Nosotros en una tendencia bajista encontramos un patrón de continuidad y muy probablemente el precio siga con la dirección que venía. Lo mismo viceversa, venimos en una tendencia alcista, encontramos un patrón de continuidad y probablemente el precio siga en la dirección que venía. Eso nos va a ayudar a nosotros también a poder detectar buenas oportunidades. ¿Por qué? Porque entendiendo esto, nosotros vamos a entender cuál es la acción del precio, cuál es la intención del mercado y ahí también poder aprovechar esa oportunidad para ir a buscar el beneficio. Algo que es muy importante destacar es que por sí solos los patrones en la gráfica no van a ser 100% efectivos. Por eso nosotros lo vamos a combinar con la estructura de mercado y los retrocesos de Fibonacci para ir a buscar nuestras oportunidades, ya sea en compra o en venta. Por ejemplo, si nosotros vemos un patrón de reversión en el cambio del precio, también nos vamos a fijar en la estructura del mercado y si los niveles de retrocesos son óptimos para que nosotros podamos tomar nuestra posición, para que nosotros podamos abrir ya sea una compra o una venta. Ahora vamos a ver algunos diferentes tipos de patrones de cambio de tendencia. Recuerden que un cambio de tendencia es cuando el precio viene en una dirección, se encuentra este patrón que ahora vamos a estar viendo y el precio cambia la dirección en la cual venía. Por ejemplo, acá tenemos los patrones de doble techo o doble piso. En un patrón de doble techo vemos que el precio viene con un movimiento alcista, llega a una cierta zona, hace un pequeño retroceso, vuelve de vuelta, toca en el mismo nivel y se va con un movimiento bajista. Venía en un movimiento alcista y termina en un movimiento bajista. Después también tenemos el doble piso. El precio venía de una tendencia bajista, hace un toque en una zona específica, hace un pequeño retroceso, de vuelta llega a la misma zona en la cual había hecho su primer toque y se va con una tendencia alcista. Los cambios de tendencia que vimos ahora, por ejemplo, el doble techo y el doble piso, reitero, en el doble techo tenemos un posible cambio de tendencia alcista a bajista y en un doble piso un posible cambio de bajista a alcista. Ahora lo vamos a ver en el gráfico para ser también más específico. Ahora en la gráfica vamos a ver un patrón, por ejemplo, un patrón de reversión que el precio viene bajista y cambia hacia alcista. Ahora recuerden, no se olviden, los patrones son importantes, pero por sí solos no son tan efectivos. Por eso nosotros los vamos a conjugar con lo que ya veníamos hablando, la estructura de mercado y a su vez el retroceso de Fibonacci. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en una temporalidad de 30 minutos que el precio me venía haciendo altos cada vez más altos hasta que me provoca este máximo. Una vez que me provoca este máximo, ahí empieza su retroceso, hizo este último impulso y empieza su retroceso. Ahora, ¿qué detecto yo? Yo detecto que el precio me deja este máximo, marco también este otro patrón acá, que me dejó este alto más bajo y me dejó este bajo más bajo. Entonces, teniendo este panorama, lo que yo voy a hacer es, con el retroceso de Fibonacci, marcarlo. ¿Y qué voy a marcar? Mi zona óptima, mi zona de demanda, mi zona de compra. Entonces, una vez que detecto esto, en el Fibonacci en 30 minutos lo marco y lo que voy a hacer ahora es bajar a una temporalidad menor y lo que yo tengo que hacer es detectar el patrón de reversión para recién ahí irme en una posible compra. Entonces, nosotros acá vemos que el mercado me viene provocando, esperen un segundito, vemos que el mercado nos viene haciendo bajos cada vez más bajos. Hace este bajo, viene haciendo bajos cada vez más bajos. Hasta que llegó a nuestra zona. Me hizo un toque, hizo un pequeño retroceso y volvió a hacerme otro toque.
Entonces, acá es cuando voy a prestar atención porque puede haber un posible patrón de reversión de una tendencia bajista a una tendencia alcista y es ahí donde yo voy a buscar mi oportunidad de compra. ¿Qué voy a esperar yo? ¿Qué voy a esperar yo? Que el precio me haga un rompimiento, como me lo hizo acá, de este último bajo más alto, para que me confirme que va a ser una tendencia alcista. El precio hizo este pequeño impulso, un retroceso, y este impulso me rompió este bajo más alto que me había dejado, entonces ahí es donde me confirma que el precio va a ir al alza. Entonces, vamos a ver qué hizo el precio. Voy a poner pausa, voy a marcar mi operación, siempre mínimo un 3-1, ahí el stop loss por debajo del máximo, del bajo más bajo que me había dejado, y siempre yendo a buscar mínimo un 3-1. Mínimo un 3-1. Vamos a dejarlo en un 3-1, ahí. Y vamos a ver qué hizo el precio. Me confirmó, me hizo mi patrón, me hizo un toque. Acá me hizo un toque. Y acá me hizo otro toque. Me hizo los dos toques, entonces el precio lo que tendría que hacer, según la teoría del patrón de reversión, es irse al alza. Vamos a ver cómo reacciona. Ahí vino, el precio llegó, me hizo mi primer toque, me hizo mi segundo toque y ahí se está desarrollando. Y ya está llegando incluso a nuestro take profit, o sea, a el precio objetivo que teníamos nosotros. Recuerden, ustedes esto que están viendo ahora tienen que hacer un test ustedes mismos, encontrar, ver cómo yo lo hice. Yo lo que hice fue en una temporalidad mayor, encontré lo que es los patrones en la gráfica, encontré primero la estructura, vi que el mercado me estaba haciendo altos cada vez más altos y hubo un pequeño retroceso. En ese pequeño retroceso, luego que yo, obviamente, que tracé la herramienta de Fibonacci, lo que hice fue después bajar una temporalidad menor y miren cómo reaccionó el precio, una locura. En una temporalidad menor de 5 minutos, lo que hice fue encontrar el patrón de reversión. Y miren el precio, como yo les dije, siempre lo que pasa, acá hay que tener paciencia. Acá, con paciencia, miren todo lo que hizo el precio. O sea, disparó el precio. Y no solo nos dio un 3-1, sino que acá nos provocó casi un 8-1. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero en un cambio hacia la baja, de una tendencia alcista a una bajista. Recién vimos un ejemplo de un doble piso y ahora vamos a ver un ejemplo de un doble techo. Vemos como el mercado me venía provocando altos más altos en esta zona, altos cada vez más altos, hasta que llega a esta zona provocándonos y dejándonos un alto más alto. El precio hace un retroceso, vuelve de vuelta con un impulso, pero ya más débil y no pudiendo romper este otro, dejándonos un doble techo. Acá dejo marcada las dos zonitas, nos deja ese doble techo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Una vez que veamos este patrón y, como les dije recién en el otro ejemplo, tenemos que buscar un rompimiento a la baja para que nos confirme que la estructura es rota y podemos ahí recién ir a tirar o ir a trazar nuestra herramienta de Fibonacci. Entonces, como acá el precio provoca un rompimiento a la baja, rompiéndome este alto más bajo que me ha dejado acá, lo que voy a hacer es ir y trazar la herramienta de Fibonacci. Lo que voy a hacer es ir siempre, como les dije, desde izquierda hacia derecha hasta el punto más bajo, siempre del más bajo al más alto. El precio me dejó este alto más bajo y este bajo más bajo que me había dejado acá. Acá es donde vamos a ir a trazar nuestra herramienta de Fibonacci. Tomo la herramienta, siempre de izquierda hacia derecha, y vamos a ver cómo el precio no llegó al 88, no llegó al 88, pero llegó a las zonas del 79, que son zonas óptimas. Ya les digo, o sea, la zona que tomo yo es la zona del 88. Por ende, yo en esta oportunidad no hubiese tomado esta entrada. Pero la Golden Zone, o sea, la zona dorada de Fibonacci es todo esto. O sea que por ende, ustedes podrían haber tomado o pueden tomar, obviamente que siempre gestionando su riesgo,
hasta esta zona que está acá, que es la zona del 705. Entonces, el precio, una vez que llegó a la zona, miren cómo desarrolló y se fue con el cambio en la tendencia. Venía con una tendencia alcista, deja este doble techo y produce su cambio hacia la baja. Entonces, ahí es cuando nosotros nos aprovechamos para irnos con el movimiento de la tendencia. Ya les digo, la zona dorada es todo hasta acá arriba. Yo no la hubiese tomado porque yo específicamente tomo el 0.88. Pero van a ver que esta zona, la zona dorada de Fibonacci, el precio siempre va a llegar. Yo espero un poco más. Espero un poco más que llegue a mi zona. Si no llega, como les dije, no hay ningún problema. Espero la próxima oportunidad y listo, porque el mercado siempre me va a estar dando oportunidades. Pero ustedes perfectamente podrían haber tomado esta entrada. El stop loss por el máximo y yendo a buscar un 3-1. Ahí. Y vean cómo se dio perfecta esta operación. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo tomo la zona del 88? Luego se lo voy a explicar más en detalle. Ahora, por ejemplo, porque mi stop loss si no queda muy largo. Y la idea es que el stop sea un stop cortito. Pero ya les digo, hasta el 709 son zonas válidas y van a ver que muchas, pero muchas veces el precio va a llegar a esta zona, no va a llegar a 88 y se va a ir con el siguiente impulso. Pero como ya les digo, yo utilizo la zona del 88. ¿Es válida? Del 705 al 100%, súper válido. Así que ahora vamos a ver los otros siguientes ejemplos. Ahora vamos a ver otros ejemplos que son, por ejemplo, el triple suelo o el triple techo. El triple suelo es un posible cambio de tendencia de bajista a alcista y el triple techo es un posible cambio de tendencia alcista a bajista. Y también tenemos lo que es el hombro cabeza hombro o el hombro cabeza hombro invertido. El hombro cabeza hombro es una posible cambio en la tendencia de alcista a bajista y el hombro cabeza hombro invertido es un posible cambio de la tendencia bajista a alcista. Y ahora vamos a verlo en el gráfico. Ahora vamos a ver un ejemplo de hombro cabeza hombro invertido. Acá vemos que el mercado venía provocándonos bajos cada vez más bajos hasta que nos deja este bajo más bajo y el mercado nos hace un quiebre al alza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que nos deje un próximo alto más alto. Acá el mercado nos dejó este alto más alto y nos dejó este bajo más bajo. Lo que vamos a hacer ahora es, con la herramienta de Fibonacci, la vamos a trazar, trazamos el Fibo, y vemos cómo llega a nuestra zona de descuento, que es la zona de 88, también válida, ya les dije, hasta 705, pero para mí la óptima es el 0.88. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar una temporalidad menor, vamos a bajar, por ejemplo, estamos en una temporalidad de 1 hora, vamos a bajar a una temporalidad de 15 minutos para identificar ese patrón de reversión. Vamos a trazar primero antes, para mostrarles bien, la zona de demanda, nuestra zona de demanda o de compra. Con la herramienta de rectángulo marcamos acá nuestra zona de demanda. Dejamos, como les dije, zona de demanda verde, zona de oferta rojo. Ahora sí, elimino el FIBO para que nos quede el gráfico más limpio. Y vamos a bajar a una temporalidad de 15 minutos para confirmar con el patrón de que el mercado va a ir al alza. Recuerden, acá siempre es importante que el mercado me confirme un rompimiento en la estructura. Acá me está confirmando un rompimiento en la estructura alcista. El precio venía con movimientos bajos, haciéndome bajos cada vez más bajos. Me dejó este bajo más alto acá. Y el precio en este impulso, retroceso, impulso, me lo rompió. Entonces acá ya tengo una confirmación y vamos a buscar la confirmación en la cual estamos aprendiendo. El mercado viene, llega a este punto, me deja este bajo más bajo, después este bajo más alto, vuelve a dejarme este bajo más bajo, el mercado nuevamente sube, me deja este ahora bajo más alto y me rompe al alza, dejándome acá un hombro, cabeza, hombro invertido. Acá lo pueden ver. Acá tenemos el hombro, cabeza, hombro. Y básicamente hace referencia al cuerpo humano, hombro, cabeza, hombro. Por eso es que es así el patrón. Y cómo el precio
hace el cambio con direccionalidad, hace un cambio en la dirección del mercado. Venía de una tendencia bajista, nos hace el patrón, detectamos el patrón y acá el precio se va al alza. Recuerden, los patrones, tanto el de reversión como el de continuidad, por sí solos nos pueden trampear en temporalidades menores. Por eso es importante siempre identificar la tendencia del mercado en una temporalidad mayor y después buscar este tipo de confirmaciones en temporalidades menores juntamente con el retroceso de Fibonacci en los puntos institucionales, como te estoy diciendo, en el punto del 0,88 hasta el punto del 0,79 o 705. Para mí el óptimo es el 0,88 y posiblemente el 0,79. Entonces acá vemos cómo el precio respetó, hizo el patrón y hizo el cambio en la dirección del mercado. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de un hombro, cabeza, hombro. Recién vimos un hombro, cabeza, hombro invertido y ahora vamos a ver un hombro, cabeza, hombro. Vemos que el precio nos hace impulsos y retrocesos, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, hasta que me hace un quiebre a la baja. Una vez que me hace un quiebre a la baja, lo que voy a hacer es buscar una posible zona de venta, una posible zona de oferta para ir y tomar esa posición. Entonces, una vez que el precio me rompe hacia la baja, vamos a marcar el rompimiento. El precio me dejó este alto más alto, me deja este alto más alto y me dejó este bajo más bajo. Me dejó este higher high, me dejó este alto más alto en su momento, perdón, alto más bajo y este bajo más bajo. Entonces, una vez que yo tengo mi rango, lo que voy a hacer es, una vez que tengo mi rango, lo que voy a hacer es trazar el Fibonacci. Lo que voy a hacer es siempre desde la punta de la mecha del alto más alto a la punta de la mecha del bajo más bajo. Y ahí voy a trazar mi zona de venta. Voy a trazar mi zona de oferta. Entonces, acá elimino el Fibo para que nos quede más limpio el gráfico. Y lo vamos a confirmar, por ejemplo, acá estamos en una temporalidad de 30 minutos, lo vamos a confirmar en una temporalidad de 5 minutos. Bajamos a 5 minutos y vemos cómo el precio me hizo un hombro, cabeza, hombro. Me dejó el hombrito por ahí, la cabeza por acá, el otro hombro por acá y el precio hizo el cambio de dirección. Venía con una tendencia alcista, llegó a este máximo, hizo un retroceso, otro impulso, un retroceso y acá ya no le dio la fuerza y ahí confirmó que la fuerza era de la oferta y el precio se fue a la baja. Como les dije, soy repetitivo, pero la idea es que esto les quede bien, pero bien claro. Los patrones de reversión, como los patrones de continuidad, por sí solos pueden llegar a ser engañosos en temporalidades más bajas. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, identificar la estructura del mercado en una temporalidad mayor. Vamos a identificar el máximo, el mínimo, trazamos el Fibonacci y después que trazamos el Fibonacci marcamos nuestra zona, ya sea de oferta o demanda, y después en temporalidades más bajas, con el patrón, ya sea de reversión o continuidad, vamos a confirmar nuestra entrada. Así que ahora vamos a ver otro ejemplo más. Ahora lo que vamos a ver son un ejemplo de los tres patrones que les voy a estar mostrando, que son los patrones de continuidad. Por ejemplo, en la cuña ascendente es una posible ruptura bajista y en la cuña descendente es una posible cuña alcista. Ahora en el gráfico vamos a ver un patrón de continuidad donde vamos a ver el patrón de cuña. Vemos, por ejemplo, que el precio me hace un fuerte movimiento a la baja y después vamos a ver qué hace, cómo se forma una cuña y vuelve a seguir con el movimiento fuerte. Acá, si nosotros abrimos, como yo les dije, acostúmbrense a ver y a identificar visualmente porque perfecto, perfecto, nunca lo van a encontrar en el gráfico. El precio hizo un movimiento fuerte, hizo un impulso fuerte, luego comenzó a acumular y continuó con su movimiento fuerte bajista. Ahora vamos a buscar otro ejemplo más. Ahora lo que vamos a ver es un patrón de continuidad alcista, donde vamos a estar viendo un banderín alcista. Vamos a ver cómo hace el precio para que ustedes vean un movimiento fuerte al alza. Comienza el precio a comprimir hasta que hace su movimiento de continuidad. Acá el precio hace un movimiento fuerte al alza, comienza a comprimir hasta que continúa con su rally alcista. Recuerden, como yo le dije, el movimiento no es 100% perfecto, pero acá podemos ver
e identificar visualmente una cuña clara. Muchos traders lo que hacen es posicionarse acá, poner un stop loss por debajo de este mínimo y van a buscar el movimiento mayor. Porque el precio cada vez que hace estos patrones tienden a repetir el mismo movimiento que hicieron en el primer impulso. Entonces ellos lo que hacen es buscar irse con el mismo movimiento con el cual hizo acá abajo. Yo particularmente no lo hago, no tomo este tipo de operaciones, lo que hago es como venimos viendo anteriormente. O sea, estructura de mercado, rompimientos, trazo el Fibonacci, una vez que trazo el Fibonacci, trazo mi zona ya sea de oferta y demanda, bajo la temporalidad y entro. Pero bueno, tengo que mostrárselo porque muchas personas operan de esta manera y está bueno que también ustedes lo sepan. Acá lo que estamos viendo es este movimiento. La cuña como vimos recién. Una cuña que va alcista. Si ustedes ven, es lo mismo que yo les marqué recientemente. Así que ahora vamos a buscar otro ejemplo. Acá vamos a ver otro ejemplo más de un patrón de continuidad bajista. Como les digo, yo esto, por ejemplo, no lo tomo para hacer mis operaciones, pero sí me sirven para ver cuáles son las intenciones del mercado y hacia dónde va la acción del precio para después yo aprovechar acerca de la estructura del mercado, tomar mis puntos estructurales, ver los rompimientos, trazar Fibonacci y entrar en mis operaciones. Recuerden esto, tanto la cuña como el banderín como la bandera son patrones muy pero muy similares. Ustedes lo que tienen que hacer es identificarlos visualmente en el gráfico. Acá podemos ver cómo viene con un impulso bajista, me produce la cuña y continúa con su movimiento bajista. Como les dije, ustedes lo que tienen que hacer es identificarlos visualmente. Entonces, acá tenemos otro ejemplo más de lo que es una continuidad en el precio bajista a través de lo que es una cuña. Pero ya les digo, tanto la cuña como el banderín como la bandera son patrones muy pero muy similares. Simplemente ustedes lo que necesitan es identificarlos visualmente para ver cuál es la intención de tanto las instituciones como es la intención del mercado en ese momento para después nosotros aprovecharnos de la estructura del mercado y nuestra herramienta Fibonacci, algunas otras cosas más que les vamos a ir agregando ahora al final para que podamos tomar unas excelentes operaciones. Vamos a buscar un ejemplo más, pero al alza, así quedan con ejemplos muy buenos y después obviamente que lo ideal es que ustedes mismos vayan, como les digo siempre, y lo comprueben en el gráfico, hagan un backtesting y demás. Acá tenemos otro ejemplo de un patrón de continuidad alcista, ahora lo estamos viendo en Bitcoin. Vamos a ver qué es lo que hace el precio. Ahí comienza a distribuir hasta que continúa con la tendencia. Acá podemos identificar una bandera donde el precio nos hace los movimientos prácticamente que iguales. Ya les digo, ustedes lo que tienen que hacer es ir y hacer el backtesting por ustedes mismos. Esto fue lo que hizo el precio. El precio hizo un movimiento fuerte al alza, no me produjo ni máximos ni mínimos y continuó con su movimiento. Así que ahí les animo a que ustedes vayan, prueben, hagan su backtesting y una vez que tengan todo esto, vean cómo aplicarlo. Yo particularmente, ya les digo, no voy a estar usando estos patrones para tomar mis operaciones, sino que estos simplemente los voy a tomar para ver cuál es la acción del precio, qué es lo que está haciendo el mercado, qué es lo que me está mostrando el mercado en este momento y luego de eso ir a ver la estructura del mercado, ver los puntos estructurales, ver acerca de los retrocesos con Fibonacci y ahí sí tomar mis operaciones. Así que sin más, nos vemos en la próxima lección, amigos.